¿Por qué sigue vivo?, susurró mi nuera a mi hijo, creyendo que nadie la escuchaba. Hablaban de mí. Así que me marché, y 2 días después volví, pero no solo, sino acompañado de la policía. Y ese día, sus vidas quedaron arruinadas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Los platos chocaron contra la encimera de granito con más fuerza de la necesaria. Ruby estaba en el fregadero, los hombros tensos bajo su blusa de diseñador, restregando platos con movimientos que gritaban frustración. Intenté concentrarme en el periódico, pero el sonido del agua corriendo, mezclado con el golpeteo agresivo de los platos, hacía imposible leer. Norman. Su voz cortó el aire de la tarde sin un rastro de calidez. Levanté la vista desde la sección de deportes, mis gafas deslizándose por mi nariz. ¿Qué pasa, Ruby? Ella no se giró. El vapor del agua caliente se elevaba mientras atacaba un plato que ya estaba perfectamente limpio. Necesitamos hablar de espacio. ¿Espacio? Doblé el periódico con cuidado, dejándolo junto a mi taza de café. ¿Qué tipo de espacio? ¿De vivienda? ¿De privacidad? Ruby al fin se volvió. El agua le goteaba de las manos hacia el suelo de la cocina. Los niños están creciendo, Norman. Emma necesita su propia habitación. Jake no puede compartir para siempre. Mantuve la voz serena. 4 dormitorios deberían ser más que suficientes para 2 niños. Deberían, replicó, secándose las manos con un paño de forma brusca. Pero no se trata solo de dormitorios, ¿verdad? Se trata de tener nuestra propia casa, nuestras propias reglas, nuestra propia vida. La puerta trasera se abrió con un chirrido suave. Philip apareció todavía con el polo de la empresa de logística. Captó de inmediato la tensión, como si sintiera un cambio de clima. Se detuvo en el umbral, las llaves colgando de su dedo. «Hola, papá». «Ruby». Su voz arrastraba esa inseguridad de siempre, la misma desde niño cuando había discusiones de adultos. Ruby soltó una risa sin humor. «Llegas justo a tiempo, Philip. Tu padre y yo estábamos hablando de independencia». Vi cómo la expresión de mi hijo se cerraba. Con 38 años, aún intentaba desaparecer cuando surgía un conflicto. «Independencia», repitió Ruby, sus ojos verdes clavados en mí. La clase de independencia en la que los adultos toman decisiones sobre su propia casa, sin pedir permiso para mover un mueble o colgar un cuadro. El calor me subió al pecho, pero lo controlé. 43 años como ingeniero automotriz me habían enseñado paciencia. Esta es mi casa, Ruby. Mi nombre está en la escritura. Mis reglas bajo este techo. Exactamente el problema. Cruzó los brazos. No somos adolescentes, Norman. Somos una familia que intenta construir algo propio. Philip se movió incómodo, las llaves tintineando en su mano. Tal vez podríamos hablar de esto más tarde. No, la voz de Ruby se afiló. Llevamos hablando más tarde durante 2 años. Estoy cansada de andar de puntillas alrededor de los sentimientos de tu padre, mientras nuestros hijos crecen en una casa que no es nuestra. Me levanté despacio, mis rodillas artríticas protestando. El periódico crujió al moverse conmigo. ¿Una casa que no es vuestra? ¿Quién pagó la entrada de vuestra primera casa, Ruby? ¿Quién cubrió las deudas de juego de Philip cuando lo perdisteis todo? El silencio se estiró entre nosotros como un cable a punto de romperse. El rostro de Philip se puso pálido, perdiendo el color hasta el cuello de la camisa. «Eso no es justo», susurró Ruby. «¿Justo?» Me reí, sorprendiéndome a mí mismo con la amargura. Habría sido justo dejar que lo resolvierais solos. Habría sido justo decir que no cuando Philip vino arrastrándose con los papeles de la ejecución hipotecaria. Ruby volvió al fregadero, sus movimientos torpes y violentos. El sonido del agua llenó la cocina otra vez, pero ahora sonaba más fuerte, más agresivo. Philip carraspeó. «Papá, agradecemos todo». ¿Agradecen? La palabra me supo amarga. Si de verdad apreciaran algo, tu esposa no estaría en mi cocina exigiendo independencia mientras viven aquí sin pagar un céntimo. Ruby giró de golpe, aún con burbujas de jabón pegadas a las manos. ¿Sin pagar un céntimo?
¿Crees que somos unos parásitos? Creo que han olvidado lo que significa gratitud. La tensión chisporroteaba como electricidad antes de una tormenta. Philip seguía inmóvil en la puerta, atrapado entre su padre y su esposa, callando porque el silencio era más seguro que tomar partido. Ruby se secó las manos con precisión calculada, cada movimiento rígido. ¿Sabes qué, Norman? Tal vez tengas razón. Tal vez sí debamos recordar lo que significa la independencia. Pasó junto a Philip sin mirarlo siquiera. Sus pasos resonaron por el pasillo. Un instante después, la puerta principal se cerró de un portazo que hizo vibrar las ventanas. Philip y yo quedamos en el repentino silencio. Solo se oía el zumbido suave del frigorífico y las voces lejanas de los niños en sus cuartos. Me hundí en mi sillón de cuero en la sala de estar, sosteniendo mi taza de café con ambas manos. El crujido familiar de los cojines gastados me recibió, pero la comodidad parecía inalcanzable. A través del gran ventanal, el jardín trasero se extendía hasta la valla del vecino, bañado por la luz dorada del atardecer. El álbum de fotos descansaba sobre la mesita auxiliar, justo donde Margaret siempre lo había dejado. Lo tomé, mis dedos recorriendo la tapa repujada. Dentro, los recuerdos esperaban como pruebas en un expediente. Mayo de 2020. La foto frente al banco saltó a la vista. Philip, Ruby y yo, sonrisas y apretones de mano frente al First National. El oficial de préstamos había dudado de la cantidad del regalo. $70,000 parecían excesivos como ayuda para una entrada. Yo lo había explicado con calma. Ayudar a mi hijo a tener casa propia era mi prioridad. Ese día Philip me había estrechado el hombro con emoción. Esto lo cambia todo, papá. Emma tendrá su propio patio. Jake podrá aprender a andar en bici en la acera, no en los pasillos de un apartamento. Ruby era diferente entonces. Agradecida. Me abrazó frente al banco, diciendo que esta inversión en su futuro lo significaba todo. La casa era perfecta. De ladrillo, estilo ranch, en Ferndale. Buenas escuelas, vecindario seguro. $280,000 parecían razonables para un nuevo comienzo. Pasé la página y apareció la foto de la fiesta de inauguración. Ruby había horneado galletas, colgado cortinas que ella misma diseñó. Philip parecía orgulloso, por fin el proveedor que siempre quiso ser. Los niños jugaban en sus cuartos nuevos, sus risas llenando espacios que por fin les pertenecían. Margaret habría adorado esa foto. Siempre decía que Philip necesitaba confianza más que críticas. Anímalo, Norman, me susurraba en su adolescencia turbulenta. Encontrará su camino. Pero Margaret no vivió para ver lo que vino después. La notificación de embargo llegó en noviembre de 2023. No era una foto real, yo mismo la capturé con mi móvil cuando Philip trajo los papeles a casa. Sus manos temblaban al extenderlos sobre la mesa de la cocina. La arruiné, papá. El casino. Pensé que podía recuperarlo. Las hipotecas, las tarjetas de crédito, todo se salió de control. $43,000 en deudas de juego. La casa perdida en 3 meses. El negocio de diseño de Ruby no podía cubrir semejante agujero, con clientes que pagaban tarde durante semanas. Tomé la decisión sin vacilar. Empaquen. Actúen. Se quedarán aquí hasta que se recuperen. Eso fue hace 18 meses. 18 meses en los que mi jubilación se convirtió en una pensión para adultos que deberían haber aprendido responsabilidad décadas atrás. La vergüenza inicial de Ruby duró 6 semanas. Después llegaron las quejas sobre mis compras del supermercado, sugerencias para redecorar las habitaciones de invitados, insinuaciones de que necesitaban más autonomía. La vergüenza se transformó en derecho adquirido tan poco a poco que apenas me di cuenta. El consejo de Margaret resonaba en mi memoria. Hay una diferencia entre ayudar y consentir, Norman. Ayudar fortalece. Consentir destruye. Cerré el álbum, mis dedos rígidos por la artritis de tanto apretar las páginas. Mañana me iría a Florida. 8 días en el Marriott de Clearwater, mi escape anual del impredecible clima primaveral de Michigan. Quizás la distancia les diera perspectiva. Quizás Ruby recordara lo que significa la gratitud. O Philip encontrara algo de carácter.
Tal vez regresara a una familia que supiera otra vez lo que era valorar. El reloj de pie del pasillo marcó las 8:30, sus campanadas profundas llenando la casa silenciosa. El motor del Honda Accord chisporroteaba mientras se enfriaba bajo el calor de la tarde. Lo había dejado aparcado en la calle, no en la entrada, para sorprender a todos con mi regreso anticipado de Florida. 8 días de sol y golf me habían despejado la mente, pero extrañaba a mis nietos más de lo que pensaba. El equipaje de mis vacaciones parecía más pesado de lo normal mientras cruzaba la puerta trasera del jardín. El bronceado de Florida en mis brazos se veía extraño contra la pálida luz de la primavera en Michigan. Los pájaros cantaban en los robles que Margaret había plantado 15 años atrás, ahora con ramas lo bastante fuertes como para dar sombra a casi todo el patio. La ventana de la cocina estaba bien abierta, dejando entrar la cálida brisa de mayo. Astuto de Ruby ventilar la casa en una tarde tan hermosa. Las voces flotaban a través del mosquitero. Me detuve junto a la ventana, planeando anunciar mi llegada, cuando las palabras de Ruby me congelaron. Philip, tenemos que hablar en serio. ¿Por qué sigue vivo? La maleta cayó sobre la hierba con un golpe sordo. La sangre en mis venas se volvió hielo. ¿Ruby? ¿Qué quieres decir? La voz de mi hijo sonó incierta, confundida. Quiero decir, ¿por qué tu padre sigue controlando nuestras vidas? Tenemos 30 y tantos, Philip. 30 y tantos. El mundo se me desmoronó alrededor. Las rodillas me temblaban, tuve que apoyarme contra la pared de ladrillo. Estaban hablando de mí, de mi muerte, de querer que desapareciera. Pero papá ha sido bueno con nosotros, dijo Philip, defensivo, pero nunca con suficiente firmeza. Nunca la tuvo. La risa de Ruby no tuvo calor. ¿Bueno con nosotros? Nos asfixia. Cada decisión pasa primero por Norman. ¿Dónde cenamos? ¿Qué temperatura debe tener la casa? ¿Qué amigos pueden venir los niños? Ni siquiera puedo comprar unas cortinas nuevas sin su aprobación. Me quedé inmóvil, la espalda contra el ladrillo tibio. El polo de viaje se pegaba a mi piel a pesar de la brisa vespertina. Él lo hace con buena intención, murmuró Philip. Las buenas intenciones no arreglan nada. La voz de Ruby se agudizó. Tus hijos apenas saben lo que es vivir en su propio hogar. Emma me preguntó ayer por qué el abuelo decide todo y su padre no. Las palabras me golpearon como puñetazos. Emma había preguntado eso. Mi nieta de 8 años me veía como un dictador. ¿Y qué quieres que haga? La voz de Philip sonó como un ruego. Quiero que actúes como un hombre en lugar de un niño asustado. Que le digas a tu padre que nos vamos. Que dejes de dejar que financie toda nuestra vida. A través de la ventana alcancé a ver la sombra de Philip, nerviosa, moviéndose cerca del refrigerador. Ruby, sabes que ahora no podemos permitirnos un lugar propio. Las deudas de juego, el crédito. Entonces arréglalo. Su voz se quebró con frustración. Consigue un segundo empleo. Vende algo. Haz lo que sea. Pero deja de esconderte detrás del dinero de tu padre como si fuera un escudo. El corazón me martillaba en el pecho. Las personas por las que había sacrificado todo, a las que protegí y cuidé, me veían como al enemigo, el obstáculo entre ellos y su felicidad. A veces me pregunto si sería más fácil si él simplemente... La voz de Ruby bajó, pero la oí. Si simplemente ya no estuviera. Por causas naturales, obviamente. Tiene 68 años, Norman. Su corazón, su presión. El motor de la puerta del garaje zumbó a lo lejos. Alguien llegaba, probablemente los niños regresando de sus actividades. Me oculté más en la sombra de la casa, mis ropas de vacaciones sintiéndose de pronto ajenas a mi piel. Dentro, las voces bajaron de tono, más cuidadosas. Pero ya había escuchado suficiente. Más que suficiente. Ruby no hablaba de matarme, pero sí de que desapareciera. De que la vida siguiera sin mí. La ironía ardía en mi pecho. No podían sobrevivir sin mi apoyo, pero resentían cada dólar, cada regla, cada recordatorio de su dependencia. Quizás había llegado el momento de que aprendieran lo que costaba la verdadera independencia. Él controla cada paso que damos, Philip. La voz de Ruby atravesaba la malla con claridad. Ni siquiera podemos mover los muebles de la sala sin su permiso.
Me pegué aún más al ladrillo, el polo húmedo contra la piel, mi bronceado absurdo en medio de aquella traición. Quizás tienes razón, dijo Philip, y esas palabras me golpearon como un puño. A veces me siento como un adolescente viviendo en la casa de mi padre. Mis manos se cerraron en puños. 40 años de trabajar 60 horas semanales para darle a mi familia todo, y mi hijo se sentía como un adolescente. Ruby rió sin rastro de alegría. Exacto. Somos adultos, Philip. Adultos con hijos que necesitan ver a sus padres tomando decisiones. Por la ventana vi la silueta de Ruby, gesticulando con rabia cerca del refrigerador. Philip estaba sentado a la mesa donde yo había desayunado esa misma mañana, la cabeza hundida en las manos. Necesitamos un plan, continuó Ruby en un susurro conspirativo. No podemos vivir así para siempre. ¿Y qué sugieres?, preguntó Philip, derrotado. Un cardenal se posó en el comedero de Margaret, sus plumas rojas brillando al sol de la tarde. Una escena tan pacífica para palabras tan devastadoras. Primero, dejamos de pedir permiso para todo. El próximo fin de semana vamos a redecorar la habitación de Emma, y no vamos a consultarlo con Norman. Ruby, es su casa. Es nuestro hogar también. Su voz se quebró de emoción. El hogar de nuestros hijos. No deberían vivir pisando de puntillas alrededor de las reglas de su abuelo todos los días. El lavavajillas zumbó dentro de la cocina, ruidos normales de una rutina nocturna, mientras mi mundo se derrumbaba fuera. Moví el peso de mis piernas, intentando no hacer gritar a mis rodillas artríticas. La maleta de vacaciones seguía olvidada en la hierba, con sus brillantes etiquetas de Florida burlándose de mí. ¿Qué más?, preguntó Philip resignado. Empezamos a buscar nuestra propia casa. ¿En serio? Nada de más excusas sobre el crédito o el dinero inicial. ¿Con qué dinero, Ruby? Sabes que no podemos. Entonces encontraremos la forma. Tú consigues un segundo empleo. Yo tomo más clientes. Lo que sea necesario para liberarnos de su control. La garganta se me cerró. ¿Bajo mi control? Les había dado todo. Todo. No le va a gustar que nos volvamos independientes, dijo Philip en voz baja. La respuesta de Ruby me heló hasta los huesos. Entonces quizás ya es hora de que aprenda que no necesitamos más su aprobación. El sonido de pequeños pies bajando las escaleras llegó desde la cocina. Emma o Jaque buscando una merienda. Sus voces cortarían la conversación de raíz. Hablaremos más tarde, susurró Ruby con rapidez. Escuché sillas arrastrarse, el refrigerador abrirse, saludos alegres al nieto que acababa de aparecer. Mis piernas estaban inestables mientras retrocedía de la ventana, con cuidado de no hacer ruido. La conversación había terminado, pero el daño era irreversible. Ellos me querían fuera. No muerto, exactamente, pero eliminado de sus vidas. Veían mi apoyo como control, mi cuidado como una intromisión. Mi hogar, para ellos, era una prisión. El aire de la tarde me resultaba frío en el rostro, a pesar de la tibieza de mayo. Me alejé de la ventana mientras sus voces se desvanecían entre charlas familiares. Las piernas me temblaban. El equipaje de mis vacaciones pesaba como plomo cuando lo levanté del césped, mis manos temblando por algo más que el esfuerzo físico. La caminata hasta mi Honda Accord se sintió como un cortejo fúnebre. Cada paso me alejaba de la familia por la que había sacrificado todo, hacia un futuro que aún no podía imaginar. Las llaves tintineaban en mi bolsillo, un sonido familiar en un momento que ya no lo era. Sentado en el asiento del conductor, con el motor apagado, me quedé mirando mi casa a través del parabrisas. La ventana de la cocina brillaba cálida, seguramente con Ruby ayudando a los niños con la tarea, mientras Philip revisaba sus informes de logística. La rutina de siempre en un hogar donde, de repente, yo ya no era bienvenido. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La conversación escuchada se repetía en mi mente como un disco rayado. ¿Por qué sigue vivo? Las palabras de Ruby resonaban, cobrando nuevos significados con cada eco. La voz de Margaret susurró en mi memoria. Hay una diferencia entre ayudar y consentir, Norman. A veces lo más amable es dejar que la gente luche. Yo los había consentido, alimentado su dependencia,
haciéndolos lo bastante cómodos como para que despreciaran mi generosidad. La llave giró fácil en el encendido, el músculo actuando por costumbre. Necesitaba espacio para pensar, un lugar donde Ruby y Philip no me encontraran. A solo 8 millas, en Telegraph Road, estaba el Rowa Inn, de esos moteles anónimos donde nadie hace preguntas. Solo necesito una habitación por esta noche, le dije a la recepcionista, una mujer de cabello gris y ojos amables. Vuelo retrasado, de paso por la zona, improvisé. La habitación 127 olía a desinfectante industrial y a alfombra vieja. 2 camas dobles, una mesa pequeña, una silla que había visto mejores décadas. Me senté al borde de la cama, con el bloc de notas del hotel en mano y un bolígrafo. Mi mente de ingeniero se encendió por primera vez en horas. Querían independencia. Querían saber cómo era la vida sin mi control. Bien, tal vez había llegado la hora de una verdadera lección. El bloc comenzó a llenarse con mi letra metódica. Cuentas bancarias donde yo tenía acceso principal. Tarjetas de crédito con mi nombre como aval. Transferencias mensuales que yo había automatizado para cubrir sus gastos. La red financiera que había tejido para sostener sus vidas, sin que ellos siquiera comprendieran hasta dónde llegaba. Margaret siempre decía que yo era demasiado generoso, demasiado rápido para solucionar problemas que no eran míos. Deja que Philip aprenda de sus errores, Norman. Si no, nunca madurará. Pero yo había intervenido igual. Cubrí deudas, compré casa, fomenté justo la dependencia que ahora detestaban. Las noticias de la noche sonaban bajas en el televisor, historias de problemas ajenos llenando el silencio. Afuera, coches llegaban y se estacionaban, pasajeros entrando en habitaciones idénticas con sus propios líos. A la mañana siguiente, los bancos abrirían a las 9. Yo tenía cuentas en 3 instituciones distintas, repartiendo riesgos como buen ingeniero. Cada una con un propósito específico. Una organización cuidadosa que me había servido durante 40 años de matrimonio y 3 de viudez. El teléfono descansaba en la mesilla, esperando. Los horarios bancarios eran claros, 9 a 5, soporte telefónico 24 horas. Querían independencia. Querían saber cómo se vive sin mi red de seguridad. Pues bien, iba a mostrarles. El sueño llegó a retazos. Al amanecer ya sabía exactamente lo que debía hacer. El café del motel sabía a agua quemada, pero la cafeína era cafeína. Extendí todos mis documentos financieros sobre la mesa pequeña, organizándolos con la precisión que me había servido en décadas de proyectos de ingeniería. Números de cuenta, teléfonos, preguntas de seguridad, todo en orden. Las 9 llegaron con exactitud mecánica. Michigan Credit Union, habla Jennifer. ¿Cómo puedo ayudarle? Norman Kelly, titular de la cuenta. Necesito hacer algunos cambios en mi cuenta corriente conjunta. La primera llamada duró 12 minutos. Bloquear la tarjeta de débito de Philip. Cancelar las transferencias automáticas a sus cuentas de gasolina y alimentos. Eliminar a Ruby como usuaria autorizada. Jennifer no preguntó más allá de la verificación. Estos cambios entran en vigor de inmediato, señor Kelly. Perfecto. Gracias. Segunda llamada, Chase Bank. La tarjeta de crédito en la que yo era aval tenía un límite de $8,900 que ellos gastaban libremente en útiles escolares de Emma y en el fútbol de jaque. Ya no más. Necesito eliminar a Philip Kelly como usuario autorizado y bloquear todos los cargos pendientes. Señor, eso impedirá que use la tarjeta en lo absoluto. Esa es la intención. 20 minutos de preguntas de seguridad y música de espera. Al final, todo hecho. ¿Algo más, señor Kelly? Eso es todo. Gracias. Wells Fargo fue lo más complejo. La cuenta de ahorros era su fondo de emergencias. Dinero que yo mismo había destinado para reparaciones, gastos médicos, imprevistos. Philip tenía acceso online, podía transferir cuando quisiera. Necesito cambiar todas las contraseñas y revocar los poderes legales de Philip Kelly. Señor, ¿puedo preguntar la razón? Asuntos personales. Soy el titular principal. Entendido. Mientras esperaba en la línea, miré por la ventana del motel a otros huéspedes cargando maletas en sus coches y partiendo hacia vidas normales.
La mía nunca volvería a serlo, pero tal vez eso no era del todo malo. Señor Kelly, todo está listo. Philip Kelly ya no tiene acceso a esta cuenta. Excelente. 3 llamadas. 3 bancos. 43 años de planificación financiera redirigidos con la eficiencia de una máquina bien engrasada. La misma meticulosidad con la que diseñaba sistemas automotrices, ahora aplicada a desmontar el soporte que había construido para mi ingrata familia. Miré el reloj, 10:47 de la mañana. Philip estaría en el trabajo, Ruby con sus proyectos de diseño en la mesa de la cocina. Un miércoles normal en una casa que pronto descubrirían no era tan segura como creían. La primera prueba llegaría al mediodía, cuando Ruby intentara pagar la compra. La tarjeta sería rechazada. Pensaría en un error. Llamaría a Philip, que revisaría el saldo desde su oficina. Sin acceso, sin explicación, sin aviso. Primera lección en el curso de independencia: entender de dónde viene realmente el dinero. Guardé los documentos en mi carpeta de viaje. Proyecto completado. El teléfono vibró con un mensaje de Philip. Mi pulso se aceleró. El momento había llegado. El almuerzo del motel sabía a cartón, pero la espera necesitaba combustible. A las 2:20 de la tarde, ya sentado en la cama, repasaba mis notas. El teléfono sonó a las 2:22. Exacto, como lo había calculado. Papá, la voz de Philip se quebraba. Algo pasa con nuestras tarjetas. Presioné el botón de grabar en mi móvil. ¿Qué pasa, Philip? No funcionan. Ninguna. Ruby está en el supermercado con los niños, el carro lleno, y nada pasa. La de débito, la de crédito, todas rechazadas. Hice una anotación en mi blog, 2:22 de la tarde. Primera llamada de pánico. ¡Qué lamentable!, respondí sereno. ¿Lamentable? Papá, hay gente esperando detrás. Los niños preguntan. Ruby está avergonzada. Imagino que sí. El silencio pesaba. De fondo escuchaba anuncios del supermercado, el chirrido de un carrito, voces lejanas. Papá, ¿puedes llamar al banco? A veces hacen más caso al titular principal. Ya hablé con ellos esta mañana. ¿Qué? ¿Y qué te dijeron? Dejé el bolígrafo alineado con el blog. Que todos los bloqueos fueron intencionales y permanecerán así. ¿Bloqueos? Philip respiraba rápido. ¿Qué bloqueos? Los que pedí. Tarjetas, transferencias, accesos en línea. Todo. El silencio duró 15 segundos. Yo los conté. ¿Por qué? La palabra salió en un susurro. Porque tú y Ruby necesitan aprender lo que realmente cuesta la independencia. Papá, no entiendo. Tenemos la compra aquí. Los niños necesitan padres que valoren lo que tienen en lugar de planear cómo escapar de ello. Otra pausa, más larga. De fondo, la voz de Jaque. Mamá, ¿por qué estamos parados? ¿Cómo? Philip tartamudeó. ¿Cómo supiste? Tú estabas en Florida. Volví ayer. Escuché tu conversación con Ruby desde la ventana de la cocina. El sonido que salió de su garganta no era gemido ni suspiro. Era el reconocimiento puro del desastre. ¿Escuchaste todo? Su pregunta de por qué sigo vivo. Tu comentario de que te sientes como un adolescente en tu propia casa. Sus planes. Sí, lo escuché todo. Papá, ella no quiso decir. Quiso decir exactamente lo que dijo. Los dos lo hicieron. La voz de Ruby, cortante, sonó de fondo. Philip, ¿qué pasa? Tengo que colgar, susurró mi hijo. Los niños se impacientan. Llévalos a casa. Continuaremos mañana. ¿Mañana? Pero, ya volviste. ¿Dónde estás? Aprendiendo lo que se siente ser verdaderamente independiente. Algo que, al parecer, ustedes valoran mucho. Papá, por favor, hablemos bien. Colgué la llamada. Anoté en mi blog, 2:31 de la tarde. Primera lección entregada. Afuera, una familia cargaba maletas en su furgoneta. Niños corriendo, padres cerrando equipaje. Gente normal, con problemas normales. Mi teléfono volvería a sonar.
Ruby exigiría explicaciones. Pero eso podía esperar hasta mañana. Era hora de la siguiente fase. A las 10:01 de la mañana siguiente, aparqué en mi entrada por primera vez en 9 días. El motor del Honda se apagó en seco mientras recogía mi equipaje y la carpeta con las confirmaciones bancarias. La puerta principal se abrió antes de que alcanzara las llaves. Philip apareció primero, pálido, seguido de Ruby, cuyo rostro ya prometía confrontación. Habían estado esperando. Norman, dijo Ruby, con una voz que fingía preocupación. Nos preocupamos cuando no pudimos localizarte ayer. Dejé el equipaje junto a la puerta con deliberado cuidado y caminé directo a mi sillón de cuero en la sala. Coloqué la carpeta sobre la mesa de centro, entre nosotros. Siéntense, por favor. Los dos. Se miraron antes de hundirse en el sofá frente a mí. Ruby quedó al borde, como una gata lista para saltar. Philip se desplomó hacia atrás, ya derrotado. Del bolsillo de mi camisa saqué la pequeña grabadora digital que había comprado esa mañana en la tienda de electrónica. La dejé bien visible, junto a la carpeta. Tienen 24 horas para salir de mi casa. La boca de Philip se abrió y se cerró sin emitir sonido. Ruby se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. ¿De qué estás hablando?, exigió. De independencia. De la libertad de la que hablaron con tanta pasión mientras yo, supuestamente, estaba en Florida. El color abandonó el rostro de Ruby. Philip se llevó las manos a las sienes. No debías volver hasta hoy, susurró Ruby. Regresé el martes por la tarde. Aparqué en la calle, crucé la puerta del jardín y escuché toda su conversación por la ventana abierta de la cocina. Abrí la carpeta y esparcí sobre la mesa las confirmaciones bancarias. Cada documento mostraba cuentas bloqueadas, accesos cancelados, privilegios revocados. ¿Por qué sigue vivo?, cité, observando el respingo de Ruby. Esas fueron tus palabras exactas, seguidas por planes detallados de rebelión y fuga de mi supuesto control. Norman, no entiendes, empezó Philip. Entiendo perfectamente. Son adultos que quieren tomar sus propias decisiones. Felicidades. Desde ahora, las tomarán todas. Ruby recuperó la voz, afilada por la indignación. Nos estabas espiando. Volvía de vacaciones y, casualmente, oí a mi hijo decir que se sentía como un adolescente en su propia casa. Mi casa. La casa en la que llevan 18 meses viviendo sin pagar alquiler. Me incorporé despacio, mis rodillas artríticas protestaron. La luz de la tarde, colándose por las ventanas, volvía todo más duro e implacable. 24 horas, repetí. Mañana a las 10 de la mañana regreso. Si siguen aquí, vendré con la policía para escoltarlos afuera. Philip saltó de golpe. Papá, por favor, podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Ya dejaron claras sus posturas. Ruby también se puso en pie, el rostro enrojecido por la rabia y algo más. ¿Miedo? Tal vez la primera señal de que la red de seguridad se estaba desvaneciendo. Esto es una locura, resopló. No puedes simplemente. En mi casa puedo hacer exactamente lo que decida. Caminé hacia la puerta principal, mis pasos retumbaron en el silencio repentino. Tomé el pomo. Los suministros seguirán activos por 24 horas. Después, todo quedará desconectado. La voz de Philip se quebró a mi espalda. ¿Y Emma y Jake? Tienen colegio, amigos. Su vida está aquí. Me giré por última vez. En la repisa, los trofeos de fútbol de mi nieto. En la nevera, visible desde la cocina, los dibujos de mi nieta. Deberían haber pensado en eso antes de planear su independencia. La puerta se cerró tras de mí con un clic suave. Apenas había llegado al coche cuando la puerta volvió a abrirse de golpe. La voz de Ruby cortó la mañana como una cuchilla. ¿Has perdido la cabeza? ¿Espiar a tu propia familia? Me detuve con la mano en la manija del Honda. A través de la ventana del salón vi a Philip paseando frenético, las manos en la cabeza. Aprendí la verdad sobre lo que realmente piensan de mí. Ruby bajó los escalones como una tromba, el rostro retorcido por la furia. Violaste nuestra privacidad.
Teníamos todo el derecho a hablar con libertad en lo que creíamos nuestro hogar. ¿Su hogar? Me volví por completo. El hogar que yo compré, la hipoteca que yo avalé, los suministros que yo pago. Philip apareció en el umbral, con la voz desesperada. Papá, hablemos con calma. Somos familia. La familia no trama a puerta cerrada como escapar los unos de los otros. Ruby dio un paso más, subiendo el tono. No tramábamos nada. Expresábamos la frustración de sentirnos controlados y vigilados constantemente. Y ahora están libres de esa carga tan terrible. Philip salió al porche con la camisa arrugada de ayer. Por favor, sentémonos a hablar. Tiene que haber un punto medio. El punto medio fue mantener a tu familia cuando lo perdiste todo por la ludopatía. El punto medio fueron 18 meses de vivienda, comida, servicios y apoyo con los niños. La risa de Ruby fue helada. ¿Gratis? ¿De verdad crees que vivimos aquí gratis? Lo hemos pagado con nuestra dignidad, con nuestra autonomía, con el derecho a decidir sobre nuestros hijos. Entonces estarán encantados con la autonomía total a partir de mañana. Philip se colocó entre ambos, la voz hecha trizas. ¿A dónde se supone que vayamos? No tenemos dinero para fianzas, primer mes, mudanza. Lo sabes. Resuélvanlo. Son adultos y quieren que los traten como tal. El rostro de Ruby se encendió aún más. Esto no va de enseñar nada, va de venganza. Nos estás castigando por tener sentimientos honestos. Abrí la puerta del coche y me senté al volante. El motor cobró vida con suavidad. Tienes razón. Va de consecuencias a esos sentimientos honestos. Querían saber cómo es la vida sin mi apoyo. Consideren esto una educación integral. Philip corrió hasta mi ventanilla. Papá, ¿y los niños? Emma tiene su recital la semana que viene. El cumpleaños de Jake es este fin de semana. Deberían haber pensado en sus necesidades antes de expresar su deseo de que yo no estuviera. Ruby apareció por el lado del pasajero y golpeó el cristal. Nunca dijimos que te queríamos muerto. Dijimos que queríamos independencia. Bajé la ventanilla exactamente 2 centímetros. 24 horas. Es más consideración de la que me tuvieron durante su sesión de planificación. Los ojos de Philip se llenaron de lágrimas. Lo siento. Los dos lo sentimos. No queríamos que escucharas esa conversación. No. Querían tenerla a mis espaldas mientras aceptaban mi hospitalidad. Ruby probó la manija. Cerrada. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Mírame. Engrané marcha atrás y salí del camino de entrada mientras ellos quedaban plantados en el césped. Por el retrovisor vi a Ruby gesticulando, gritando palabras que no alcanzaba a oír con las ventanillas subidas. Philip se había dejado caer de rodillas sobre la hierba. La casa se hizo pequeña a mis espaldas. No miré de nuevo. Mañana a las 10 de la mañana regresaría como prometí. O encontraría la casa vacía, o llevaría a la policía para asegurarme de que lo estuviera. Era hora de ver si habían aprendido algo sobre el verdadero costo de la independencia. Conduje de vuelta al motel con sus rostros atónitos grabados en la mente. Mis manos, sorprendentemente firmes en el volante. El Honda recorría las calles conocidas casi en piloto automático, mientras mi cabeza repetía la voz rota de Philip, la rabia desesperada de Ruby, la forma en que ambos me miraron como si de pronto yo fuera un desconocido. La habitación 127 se sentía más pequeña que antes. Me senté en el borde de la cama, me levanté, caminé hasta la ventana que daba al aparcamiento. Gente normal con vidas normales, mientras yo acababa de destruir a mi propia familia. La foto de Margaret me sonreía desde la mesilla, junto a la cartera. 43 años de matrimonio, y nunca me había visto así, frío, calculador, implacable. ¿Qué pensarías ahora de mí, amor? Su voz volvió nítida como el café de la mañana. Norman, el amor sin límites se convierte en debilidad. Los hijos que nunca enfrentan consecuencias nunca aprenden responsabilidad. Pero ya no eran hijos. Eran adultos con hijos. El recital de Emma. El cumpleaños de Jake. 2 inocentes atrapados entre los fallos de sus padres y mi sentido de justicia. Saqué la papelería del hotel y empecé a escribir.
Querido Philip, he reconsiderado mi postura. Las palabras se veían débiles en el papel. Arrugué la hoja y la lancé hacia la papelera. Fallé. Margaret manejó la crisis de juego de Philip con acero envuelto en seda. Ayúdalo a resolver el problema, decía. No lo resuelvas por él. Hay una diferencia. Pero yo lo resolví todo. La entrada de la casa, la consolidación de deudas, techo y mesa gratis. Soluciones servidas sin lucha, sin crecimiento, sin gratitud. Mi teléfono vibró. Mensaje de Philip. Papá, por favor. Estamos intentando empacar, pero no sabemos a dónde ir. ¿Podemos quedarnos hasta el lunes? ¿Lunes? 3 días más para encontrar otra salida. Otro rescate. Otro modo de esquivar las consecuencias. Puse el móvil boca abajo sin responder. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas finas y teñía todo de ámbar. En horas, Philip llamaría a la hermana de Ruby en Toledo, rogando un sofá. Ruby navegaría por anuncios de alquiler que no podían pagar, intentando cuadrar fianzas con dinero que no tenían. 24 horas para aprender cuánto cuesta de verdad la independencia. El pecho me dolía, no por la artritis, sino por algo más hondo. Ese dolor que aparece cuando el amor y la justicia tiran en direcciones opuestas. De nuevo la voz de Margaret. La parte más difícil de amar a alguien es saber cuándo dejarlo caer. Recogí la hoja arrugada, la alisé, leí mis propias palabras, he reconsiderado mi postura, y la hice pedazos. A las 9:47 de la noche en punto, programé la alarma para las 9:45 de la mañana. Mañana traería la prueba final de su compromiso con la independencia. Mañana sabría si 40 años de paternidad me habían enseñado algo sobre el amor duro. Los trozos del papel roto quedaron esparcidos por la moqueta barata como nieve. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan quemados. Pero quizá de eso va a madurar, de aprender a construir los tuyos propios. La mañana siguiente llegó con precisión mecánica. A las 9:45 me vestí con cuidado, mis mejores pantalones azul marino y camisa blanca planchada. Conduje a casa para terminar lo que había empezado. Su Honda Pilot estaba en mi entrada, el maletero abierto, cajas visibles por la luneta. Philip apareció en el porche con una cesta de ropa. Se detuvo al verme aparcar. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas, su rostro se arrugó como el de un niño. Miré el reloj. Las 10 en punto. Caminé hacia la puerta principal con el móvil bien visible en la mano derecha. Philip dejó la cesta y se acercó con las palmas en alto. Papá, estamos empacando. De verdad. Solo necesitamos unas horas más. Introduje la llave en la cerradura y la giré con deliberada precisión. Mi casa, mis reglas, mi plazo. El acuerdo fue de 24 horas. Se cumplieron hace 60 segundos. Ruby salió de la cocina con la mochila de Emma. El rostro surcado por lágrimas y rabia. Esto es una locura. Estás destruyendo a tu propia familia. Marqué el 911 y llevé el teléfono a la oreja. Philip me agarró la muñeca. Papá, por favor, no. 911, ¿cuál es su emergencia? Me solté con suavidad. Necesito asistencia policial en 1247 Maple Ridge Drive, Bloomfield Hills. Tengo intrusos en mi propiedad que se niegan a irse. ¿Está en peligro inmediato, señor? No, pero les di un aviso legal para desalojar y se niegan. Enviaremos agentes en 15 minutos. Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo de la camisa. Philip me miró como si me hubieran salido cuernos. ¿De verdad llamaste a la policía contra tu propio hijo? Llamé contra adultos que toman sus propias decisiones. Fue tu elección, Philip. La independencia tiene consecuencias. Ruby pasó hecha una furia con una caja de libros infantiles. Estás loco. Emma y Jake nunca te perdonarán. Lo entenderán cuando sean mayores. ¿De veras? La voz de Philip se quebró. ¿Entenderán por qué su abuelo eligió el orgullo antes que la familia? Las palabras golpearon hondo, pero mantuve el gesto neutro. ¿Entenderán por qué su padre eligió la ingratitud por encima de la responsabilidad? Las sirenas aullaron a lo lejos, cada vez más cerca. Philip se puso pálido.
Papá, me arrodillaré. Pediré perdón. Haré lo que quieras. Yo quería respeto. Ya es tarde para eso. 2 patrullas se detuvieron delante. Las luces azules y rojas pintaron el vecindario con colores de emergencia. Los agentes Johnson y Rodríguez se acercaron con cautela profesional. Buenos días, señor. Llamó por un tema de allanamiento. Saqué mi licencia y la escritura de propiedad. Norman Kelly. Esta es mi casa. Les di 24 horas para irse. Decidieron no cumplir. El agente Johnson revisó mis documentos. ¿Y estas personas son? Mi hijo, Philip, su esposa, Ruby, y sus hijos. Viven aquí sin contrato ni acuerdo de alquiler. El agente Rodríguez se dirigió a Philip. Señor, ¿tiene algún documento que acredite su derecho a estar aquí? Philip abrió y cerró la boca, sin palabras. Ruby dio un paso al frente. Es nuestra familia. No pueden arrestar a la familia por estar en su propia casa. Señora, según estos documentos, esta no es su casa. ¿Tiene contrato de arrendamiento o escritura? Silencio. El agente Johnson me devolvió los papeles. ¿Cuánto tiempo necesitan para recoger sus cosas? 2 horas serán suficientes. Philip cayó de rodillas en el césped. Papá, te lo ruego, por favor. Pasé junto a él y entré sin mirar atrás. Desde la ventana del salón observé el embalaje supervisado como una coreografía precisa de derrota. Ruby se movía con una ira afilada y eficiente, arrojando cosas a las cajas. Philip iba más lento, pesado, incrédulo. Emma y Jake se sentaron en los escalones del porche, las caritas pegadas a las barandillas, viendo cómo su mundo desaparecía en contenedores de cartón. Emma abrazaba su conejo de peluche. Jake apretaba un camión de bomberos. El agente Rodríguez se mantenía a distancia profesional, mientras el agente Johnson ayudaba a Philip a cargar los muebles más pesados en la pilot. Los vecinos se habían congregado al otro lado de la calle, fingiendo revisar el buzón mientras absorbían el drama. A las 12:15, Philip se acercó a la puerta y llamó, suave. Papá, ¿puedo hablar contigo un minuto? Seguí en mi sillón de cuero, mirando la tele sin ver. Los golpes continuaron, más insistentes. Por favor, papá, 5 minutos. Solo 5 minutos para explicar. La voz se le rompió al final. 38 años, reducido a suplicar tras la puerta de su infancia. Sé que puedes oírme. Sé que estás escuchando. Los golpes cesaron. Por la ventana vi a Philip volver despacio hacia el coche, donde su familia esperaba. Ruby tenía a Emma en el regazo, ambas lloraban. Jake pegó la cara al cristal buscando a su abuelo. El agente Johnson se acercó a Philip y dijo algo que no alcancé a oír. Philip asintió, miró la casa por última vez. A las 12:27 del mediodía su coche se alejó, seguido por las patrullas. El vecindario recuperó su calma habitual, los jardines verdes y pacíficos bajo el sol de primavera. Recorrí la casa despacio, habitación por habitación. El cuarto de Emma parecía saqueado, cajones fuera, armario vacío. Un solo crayón quedó olvidado bajo la cama. Azul, su color favorito. El cuarto de Jake olía a zumo de manzana derramado la semana pasada, nunca limpiado del todo de la moqueta. La cocina se sentía enorme sin las revistas de diseño de Ruby esparcidas por la encimera ni los informes de trabajo de Philip junto a la cafetera. Mi taza permanecía sola en el fregadero, el único plato que debía estar allí. En el salón, mi sillón de cuero seguía en su lugar, pero todo lo demás se veía distinto, más ligero, más vacío. El silencio tenía peso, presionándome los oídos como agua profunda. Me dejé caer en el sillón y tomé el mando a distancia. El informativo de la tarde empezaría en unas horas. El tiempo, la política local, los marcadores de deportes, la vida normal retomando su ritmo normal. Mi casa, mis reglas, mi paz. La foto de Margaret sonreía desde la repisa, rodeada de fotos familiares que aún no había retirado. Quizá mañana. O quizá no. Afuera, un coche pasó despacio. Probablemente la hermana de Ruby, viniendo a ver el desastre. El teléfono sonaría pronto, la voz desesperada de Philip pidiendo perdón, otra oportunidad, clemencia. No respondería.
Algunas lecciones solo se aprenden en el silencio entre lo que fue y lo que pudo ser. Algunos puentes arden por completo y solo dejan la verdad. La familia se gana con gratitud, no se otorga por la sangre. La casa suspiró a mi alrededor, contenta, por fin solo mía. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.